Cuando pensamos en la música en el Perú, cómo se produce, cómo se comercializa, hablamos de un hecho complejo. Aquí en la sala al costado ya había empezado el debate a partir de nuestras posiciones epistemológicas, sociológicas o de mercado simplemente, para hablar de un fenómeno que hemos visto cómo camina, cómo va, y cada uno tiene una perspectiva distinta. La riqueza de este punto, de esta ponencia, de este espacio de conversación, estriba en poder observar las distintas versiones desde el punto de vista de cada uno de los ponentes que están entre nosotros. Me parece una oportunidad maravillosa, históricamente maravillosa, de escuchar a Manuel, a Juan Alberto, a Eduardo, a Juan Manuel Venegas, porque de una u otra manera permite que sepamos qué piensa cada uno, cómo observa este fenómeno, y además nos puede permitir saber cómo ven este asunto de la internacionalización, cómo llegamos a esos otros mercados, cómo nos aproximamos, de pronto qué problemas tenemos para llegar ahí o qué brechas tenemos que cubrir para aproximarnos a ellos. Para este panel, quiero comenzarle preguntando a Juan Alberto Mata, porque sí, creo que es por orden de edad. Juan Alberto, de tu experiencia en Music Business, ¿cuáles son las claves para que un artista peruano pueda insertar su música en campañas globales, sincronizaciones y mercados internacionales? Insertar. Sí. Insertar. Insertar. Uy, pregunta compleja. Lo que sucede es que para poder insertar la música de un artista, esta música tiene que reunir una serie de condiciones. Para empezar, esas condiciones son bastante particulares. El músico, la persona que hace la música, tiene que conocer perfectamente el mercado al cual quiere dirigirse, tiene que conocer perfectamente su público y tiene que obtener un producto de calidad y sobre todo competitivo. Más que independientemente, sin hacer juicios de valor, que sea competitivo, que tenga algún tipo de diferencial. Para eso tiene que estudiar perfectamente muy bien el mercado nacional e internacional. La pregunta va dirigida a insertar su música en una sincronización. Por medio de campañas globales, sincronizaciones. Campañas globales, sincronización. Bueno, para empezar tiene que tener una PIL para internacionalmente hablando. No podemos pensar, digamos, a nivel local, tenemos que pensar a nivel internacional y para eso tenemos que tener un conocimiento enorme. Networking, contactos, un producto competitivo, calidad, son una serie de factores que recién a partir de cumplir esa serie de factores uno podría tener siquiera alguna probabilidad de poder insertar su música en una campaña global. No todas las canciones o la música que tienen esos factores cumplidos con un check, ingresan automáticamente en estas campañas. Son unos pocos elegidos en el mundo como dirían Lelutier. O sea, no todo el mundo tiene esa oportunidad. Esto es un negocio que es así. Van por filtros y uno que otro que cumple ciertas condiciones puede acceder a algo. Hay un factor suerte sin duda, ¿no? Hay un factor suerte sin duda. Pero hay condiciones mínimas que cumplir. ¿Cómo cuáles? Calidad, para empezar. Define calidad. Calidad en cuanto a sonido, calidad en cuanto a composición. Tiene que tener una narrativa propia, tiene que tener una identidad propia. Ese artista tiene que tener una identidad propia, tiene que tener algún tipo de diferencial. Entonces, y tiene que encajar además en un mercado que es altísimamente competitivo. ¿Cómo se encaja en ese mercado? Otra historia. Y demora muchísimo tiempo. Cosas que demoran, y Lalo te lo puede decir. Demora años de años de años. Entonces, hay miles de factores. Networking, para empezar. Si tú no tienes una red de contactos grande, si tú no estás metido en eventos como esto, en eventos internacionales, en Grammys, no tienes colaboraciones con otros artistas, etcétera, no estás en el radar. Y necesitas estarlo para poder tener acceso de repente a un plano mucho más global. Hoy creo yo que es un poquito más difícil que antes. Gracias. Eduardo, ¿cómo crees que ha evolucionado la industria musical latinoamericana
¿Y qué oportunidades ofrece hoy para los artistas peruanos? La industria musical norteamericana, Latinoamericana. latinoamericana, pues un montón. O sea, de hecho, la música latina es la que viene creciendo más año tras año en los reportes que prepara IFPI. IFPI es digamos, la Organización Mundial de las Compañías Discográficas, y el género musical latino es el que más crece de forma ininterrumpida los últimos 5 años. La primera parte de este crecimiento tiene que ver con las explosiones de Ricky Martin, Gloria Estefan, pero luego la música urbana, que se baila en cualquier discoteca de Europa sin que nadie sepa qué están diciendo. No es indispensable. Así como nosotros bailamos música en inglés y no sabíamos qué estábamos bailando, así están bailando muchísimo en Europa, en el hemisferio norte en general. No está de acuerdo el edificio, creo. Entonces, la música latina ha crecido muchísimo y parecería que hay una variación que se viene desde lo que era el latino urbano, que de alguna forma ha dominado el mercado latino global en los últimos años, hacia ciertas fusiones con salsa, porque hemos empezado a ver artistas del mundo urbano haciendo salsa. Parecería que la nueva música latina que se tomaría el mundo tendría mucho que ver con lo tropical, pasar de lo latino a la salsa, pasar de lo latino al merengue. Como que los gringos van a tener muchas ganas de aprender a bailar y eso va a ser divertido. ¿Y crees que eso está ocurre o se visibiliza con el disco de Bad Bunny, con este de Debí tirar más El fotos? disco de Bad Bunny, yo no diría que es la piedra angular, es un elemento más. Está Rauw Alejandro, que sacó una salsa unos 8 o 10 meses antes. Al final, antes que existiera el pop, el rock dominaba el mundo. Claro. Una vez que aparece el pop se vuelve la materia prima sobre la cual se construye todo el resto de géneros. Pop rock, pop folk, todo tenía pop algo. Por la neutralidad de la música también, ¿no? Porque era lo que estaba acostumbrado a escuchar el mundo. Entonces tenías que tener una base de pop y le ponías ciertos elementos que te diferenciaran. Me da la impresión que la música latina vinculada al Latin Urban es el nuevo pop. Y ahora están buscando ciertas diferenciaciones y están encontrando en la salsa y en los sonidos de los vientos y en los sonidos de la percusión eso. El género más transversal para toda Latinoamérica ha sido desde hace muchísimo tiempo la cumbia. En el mundo mexicano es regional mexicano, pero lo escuchas y es cumbia. Los Cadillacs, los Auténticos Decadentes hacían cumbia en Argentina. La cumbia villera en los alrededores del Gran Buenos Aires, o sea, digamos que es transversal. Tú le pones cumbia a cualquier latinoamericano en cualquier parte del mundo y entiende qué está pasando y sabe cómo debe moverse. Me da la sensación que el Latin Urban es el nuevo pop y que están empezando a buscar asociarse a ciertos sonidos más tropicales para empezar la diferenciación. Gracias. Manuel, ¿tú qué piensas de esto? Bueno, como dijo Juan Alberto, es un tema sumamente anguloso, muchas aristas que podríamos explorar, pero, a ver, en primer lugar, algo que el artista peruano tiene que comenzar a interiorizar es el tema de algo que mencionó Juan Alberto que es clave, que es la calidad. Dijiste, define calidad. Talento tenemos, capacidad creativa siempre la hemos tenido, pero donde todavía no estamos a nivel competitivo de muchas otras regiones en lo que es el mercado iberoamericano
es en diversos aspectos de la producción, diversos aspectos de sonido. Yo desde hace más de 20 años tengo la suerte de ser miembro votante de la Academia del Grammy, de la Academia Latina y de la Academia Anglo, de las dos. Y cuando llega el tiempo de escuchar los proyectos inscritos, por ejemplo, de Perú, los que honestamente tú dices, esto puede competir con cualquier cosa de cualquier otro mercado, de cualquier otra región, son contados con los dedos de una mano, en serio. Inscritos hay montones, cientos de inscritos de Perú, y sobre todo en los últimos años eso ha ido levantando y ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Pero cuando tú comienzas a comparar, digamos, y pones un estándar que le llamaremos gold standard o nivel competitivo, como quieran, pues la gran mayoría de esas producciones están por debajo de ese estándar, lamentablemente. Carencias en cuanto a sonido o calidad de sonido, si quieren verlo así, y muchas otras cosas que se podrían enumerar, pero lo que el artista peruano tiene que comenzar a entender es que no basta con el talento hoy en día. Solo el talento ya no basta, ya no es suficiente. Tienes que tener una infraestructura apropiada detrás tuyo. Bueno, esperemos que eventos como este comiencen a llamar la atención de los gobernantes de turno y que también se cree toda una infraestructura, como hace años se hizo en Colombia, por parte de gobierno y empresa privada, para comenzar a gestionar y para comenzar a exportar y para comenzar a dar ese salto de calidad que todavía nos falta en muchísimos casos. Si tú comparas, por ejemplo, Colombia, en Colombia hay más de 1000, si mal no recuerdo, puedo estar equivocado, quizá Lalo pueda saber el número mejor que yo, creo que hay más de 1000 estudios municipales. Y los estudios municipales en Colombia son de primerísimo nivel. Ya quisiéramos tener esa situación acá. Hace años entendieron que, en Colombia, su música era un producto de exportación y se vincularon empresa pública y gobierno y echaron a andar toda esta maquinaria, y hoy Colombia domina la industria, por lo menos en lo que es Latinoamérica. Colombia la domina, ¿no? Y eso es algo que tiene que meterse, es un chip que tiene que entrar en la cabeza del artista peruano. Hay que dejar de hacer trabajos y producciones a nivel artesanal para levantarlas a un verdadero nivel profesional en todo sentido. Para eso necesitas grabar en estudios profesionales, para eso necesitas trabajar con productores con experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Existe este mito, ¿no?, de que, no, pero ahora yo tengo mi interfaz, mi computadora, puedo grabar en mi casa, qué sé yo, Rosalía acaba de grabar en el estudio de su casa. ¿Han visto una foto del estudio del home studio de Rosalía? Ya pues. Y no solo eso, sino que el estudio que tiene en su casa, que es de primer nivel, de primerísimo nivel, y después las voces, los coros, las cuerdas, los grabó en Air Studio, el estudio que fundó George Martin en Londres. No, Billie Eilish graba con su hermano en su casa. ¿Han visto el estudio de la casa de Phineas, el hermano de Billie Eilish? Ya pues. Eso es algo que tenemos que comenzar a entender como artistas, como creadores de contenido musical. Una cosa interesante, ahora que hablas del caso Rosalía, que su anterior disco fue su tesis de licenciatura, sí, al final de la universidad, lo cual hace que traiga a la palestra esta idea de la profesionalización, pero que también dialoga con el hecho de no solamente basta con saber hacer bien música, sino también hay otras agencias más que trabajar. Pienso también en el asunto del marketing, y en esto tengo una pregunta para ti, José Manuel. ¿Qué importancia tiene la construcción de una marca sólida, coherente y emocional para un artista que busca internacionalizarse?
Hola a todos, gracias. No quería aprovechar para felicitar a Señor por este espacio, ha rebotado un montón, justo hablando de qué hay que hacer bulla, ¿no? Sumando entre sectores. Entonces, quería eso, reconocer y aplaudir un poquito todo este esfuerzo que sé que hay detrás. ¿Qué tan importante es la marca, cierto? La construcción de una marca sólida. Totalmente. La audiencia empieza a consumir un artista cuando conoce su historia, se vincula mucho más. Yo creo que más allá del producto, sea musical o de otro rubro, y lo acabo de confirmar con fondos de inversión inmobiliarios, que no tienen nada que ver con lo que había hecho antes, es importantísimo generar una conexión, ¿no? Cada vez más vemos en todos los rubros la importancia de las marcas personales, porque las personas son las que conectan con las otras personas, ¿no? Entonces, conocer quién tú eres, y ahí me detengo un ratito. Los peruanos tenemos una cultura muy potente, ¿no? Justo de lo que hablaban adentro. O sea, tenemos una inmensidad de variedad, diversidad cultural que en algunos casos se confunde con un país fragmentado. Y eso se puede ver en distintos ámbitos, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer que somos una cultura diversa, y el día que abracemos nuestras diferencias y reconozcamos que ahí está la fortaleza principal, como lo hizo la gastronomía, es que vamos a sumar, como decía Manuel, entre especialistas de distintos rubros para hacer las cosas mejor. Porque tenemos que ser conscientes que desde mi ángulo de marca yo necesito pues un productor musical de la talla de Manuel, top, ¿no? Y una vez que lo tengamos, pues se especializa en derecho de autor, y Lalo, que es un capazo, ¿no? Que de hecho aprovecho para comentar que me ha enseñado la mitad de lo que sé, creo, ¿no? O más, ¿no? Entonces, la marca es importantísima porque es un intangible en el que tú inviertes que te dura una y otra vez, ¿no? O sea, cuando uno lanza un single y tú tienes una marca sólida, no es un esfuerzo táctico, se convierte en una planta que va regando y cada vez fortalece más la marca. Algo que hicimos con Lalo cuando éramos socios en el management de Daniela fue construir una marca muy sólida basada en su historia. ¿Quién es ella de verdad? ¿No? Hay una tendencia muy grande, y eso tiene que ver con el comportamiento de las audiencias, de comprar lo que uno es, no lo que me vendes que eres, ¿no? Entonces yo invito a los artistas a... No hay mejor manera de vender que lo que tú eres, ¿no? Entonces, si tú vendes lo que eres, no tienes que actuar. Si no tienes que actuar, vas a vender mucho mejor, ¿no? Entonces, yo invito a la gente a que construya mucho su marca personal y haga las alianzas necesarias con otros más, entendiendo que todos somos del mismo país, todos tenemos la misma camiseta, todos nosotros. Nos necesitamos juntos, como lo hizo la gastronomía o la música colombiana, para sumar entre instituciones, gobierno y empresa privada y encontrar una fuente de identidad de marca a nuestra cultura, que le funcionó bastante bien a la gastronomía. Si esta es nuestra riqueza cultural, esta multiplicidad de culturas que tenemos, multiplicidad de acervos musicales, sonoros, tan ricos y variados, ¿cuál es el problema? Yo no diría que es cuál es el problema, sino cuáles son los problemas. ¿Cuáles son? Son muchísimos los problemas que tenemos, son enormes, y son problemas que no son actuales, y no se trata tampoco de echarle la culpa a nadie en particular. No es un problema propio de la industria discográfica, no es un problema propio de la industria cultural, no es un problema solo de la sociedad, no es un problema solo de la economía, del Estado. Es completo. Tenemos características antropológicas, históricas, que tienden a separarnos, ¿no? Y esto ya entra más en el campo de la antropología, que tienden a separarnos como nación, ¿ok? Hemos, de hecho, con Sergio, estamos terminando una investigación, y las conclusiones a las cuales estamos llegando es que, lamentablemente, Perú ha sido, digamos, como país, no voy a decir si el único, porque no es un estudio mundial, es un estudio netamente local, ha sido golpeado por diferentes frentes políticos, económicos, sociales, culturales, raciales, en fin, diferentes fuentes que hacen que nosotros tengamos un problema. No podemos comparar, tampoco ya alguien va a venir a decir, no, pero sí lo hizo la gastronomía. La gastronomía te entra por la boca. La lengua tiene un montón de papilas gustativas que difieren un montón de cosas. La música entra por el oído
y te resuena culturalmente algo, ¿no? Entonces, no podemos comparar. Y quizás una de las grandes ironías es esta diversidad cultural puede ser uno de nuestros principales problemas, uno de nuestros problemas, que no tenemos nosotros, como existen en otros países, un género o un ritmo predominante. No lo tenemos, ¿no? No hay un género predominante. Posiblemente la cumbia está como que entrando por ese terreno. Posiblemente la música es algo sumamente dinámico, pero no es un solo problema, son miles de problemas que tenemos. Ahora, ayer simplemente estábamos hablando, ayer en el conversatorio que tuvimos con representante del Ministerio de Cultura, con Eddie, ¿cómo hacen para tener una política cultural cuando en los últimos años hemos tenido 6 presidentes? ¿Cómo puede sostener eso? ¿Cómo se puede sostener una política a largo plazo como han habido en otros países vecinos que forman parte de toda una infraestructura que tiene que apuntalar algo? La música per se no puede surgir si no tiene otro tipo de apuntalamientos del Estado, de la sociedad, del sector privado, de todos lados. Tiene que entrar educación, tiene que entrar cultura, tiene que entrar economía. Son muchísimos factores, no se le puede echar la culpa solamente a algo. Entonces, ¿cuál es el problema? No es la pregunta, ¿cuáles son los problemas? Tenemos un problema sistémico bastante complicado, ¿no? Desde mi punto de vista, y es algo absolutamente personal, creo que todo nace desde la educación, esa es mi percepción. La educación para mí debería nacer todo. Ahora, ¿se podrá lograr? No sé, quizás es un poco utópico, ¿no? Pero para mí es un tema de educación. Educación para mí es lo principal. Y a partir de tener un pueblo medianamente educado, podemos siquiera pensar en comenzar a construir. Si no tenemos educación, podemos tener momentos picos, podemos tener valles, podemos tener caídas, pero vamos a estar constantemente en subidas y bajadas. No tenemos esa base que requerimos para poder despegar. Yo En el orden que quieran. quisiera aportar a raíz de la pregunta y lo comentado por Juan Alberto, algo que me ocurrió hace mucho tiempo. Un disco que trabajamos con mi querido amigo y hermano Pedro Suárez Vértiz, lo trabajamos con Lalo, Póntelo en la Lengua. Ese disco, que fue el primero que trabajamos con Pedro para la regional, para Sony Miami, a raíz del trabajo de la regional, a raíz del trabajo de Lalo y Sony, por acá también, comenzó a sonar mucho en Chile. Y el primer single, Me Estoy Enamorando, tuvo mucho éxito. Estuvo varias semanas en los principales lugares de los rankings de preferencia ahí en Chile. Le fue muy bien. Y curiosamente, casi al mismo tiempo, yo tenía otra producción mía, ¿no? Aparte de lo de Pedro, yo tenía otra producción mía sonando muy fuerte también en Chile, que también Lalo se debe acordar, él la trabajó, que se llamaba Qué difícil es amar, de Diego Berti. Ambas canciones estaban sonando muy fuerte en Chile. Y Y un día recibo una llamada de Sony Chile, Guglielmin Pietro se apellidaba el AIR, y me dijeron, mira, acá tú tienes un par de canciones sonando mucho, nos gusta mucho lo que has hecho, y quisiéramos encargarte la producción de dos proyectos que tenemos. Me mandaron los pasajes, fui a Santiago, estuve reunido ahí con la gente de Sony Chile, llegamos a un acuerdo, me mostraron los dos proyectos, luego trabajé los dos proyectos, todo muy bien. Y después de haber llegado a un acuerdo, el gerente AIR y alguien más, no me acuerdo quién, me invitaron a cenar en la noche. Entonces fuimos a un restaurante y ya la cosa más distendida, qué sé yo, ya en confianza, como quien dice,
estábamos conversando, ¿no? Yo de manera muy naif, si quieren verlo, les lancé la pregunta de ¿y por qué ustedes que son Sony Chile, etcétera, 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 por qué un peruano? ¿Por qué eligieron un peruano para esta producción? Uno de ellos me dijo, porque ya estamos cansados de los argentinos, número uno. Y número dos, me dijo, porque ustedes tienen una tradición cultural y creativa muchísimo más larga y muchísimo más rica que la que nosotros tenemos, y ustedes ni lo reconocen ni hacen nada para sustentarlo. Y esa conversación jamás se me va a borrar de la mente. Y es muy cierto, lamentablemente. Y como decía Juan Alberto, tenemos un sinnúmero de problemas que ojalá podamos encontrar unidad, la unidad suficiente para remontarlos, porque a veces yo he tenido la suerte de vivir mucho tiempo y trabajar mucho tiempo fuera del país, en Estados Unidos, y a veces siento que no somos un país, que somos un montón de países con un solo nombre, y que cada país, entre comillas, quiere tirar para su lado y no somos capaces de ver al interior y de limar las diferencias que podamos tener para trabajar de verdad en convertirnos en un solo país, no en una multiplicidad de naciones con un nombre propio que es Perú. A mí me gustaría la pregunta que hiciste de cuáles son los problemas, plantearla de otra forma. Trabajé un par de años en la compañía colombiana de Sony y lo que les puedo contar es cómo hicieron los colombianos para asociarse y crecer bastante rápido. Y de alguna forma, perdóname, pero sí utilizando el tema de la gastronomía. La mayoría de ustedes quizás no se acuerden, pero la avenida La Mar era una avenida de talleres. Se montó un local que era La Mar, se montó otro local que era La Red, se montó otro local que era Pescado Capitales y luego se volvió un clúster, una zona de confluencia de gastronomía de alto nivel. En Medellín empezaron a funcionar muy bien compositores y productores del mundo urbano. Salió primero J Balvin y tenía detrás un equipo enorme, y entonces gente de otras ciudades e incluso de Puerto Rico empezaron a buscar ese mismo sonido. Luego sale Maluma con su propio equipo. Nicky Jam, que estaba perdido para la música, relanza su carrera desde Medellín con ese sonido. Y Medellín construye un sonido con 3 o 4 estudios en los que trabajaban entre 5 y 10 personas, co-creando, co-produciendo canciones en 3 o 4 años. Y el sonido de Medellín era el sonido romántico urbano. Y ese sonido se tomó a toda la región en 4 o 5 años. Hay un concepto que lo dice Gastón, lo dijo en un discurso hace no sé cuántos años, 10 o 15 en la Universidad del Pacífico, que es competencia, quitando la M. Es cuando varias instituciones que ofrecen lo mismo se ponen juntos para atraer al mercado potencial. Entonces, eso fue lo que pasó en Medellín y lo hicieron rapidísimo. Karol G, digamos que es la más reciente exponente de este movimiento que sale desde allá. Y lo otro, que a mí me da muchísima envidia, cada vez que he viajado con Daniela a un Latin Grammy, tú ves hacia la izquierda y están los argentinos, que son 40 artistas, entre artistas y managers, están los argentinos. Volteas para allá y están los mexicanos, que claro, son 200. Están los puertorriqueños, están los chilenos en un grupo más pequeño. Pero los peruanos somos Daniela, Grupo 5, ese Oliva que fue a Sevilla y ya está. Pues entonces luego decimos, no nos prestan atención. Hay que ir, hay que estar ahí. O sea,
quieren que el Latin Grammy voltee a mirar a Perú, Perú tiene que ir al Latin Grammy. O sea, eso de que alguien me va a descubrir y me va a volver el artista mundial, eso pudo haber pasado 2 veces en la historia de la música, pero ya no pasa más. O sea, lo que pase o deje de pasar con lo que hagan ustedes en su carrera depende de lo que hagan o dejen de hacer. Como todo en la vida. Y eso es lo que quería decir, dándole la vuelta a la pregunta. Gracias. Vale. Quería rematar un poquito porque hay 2 formas de ver la vida, con el vaso lleno o vaso vacío, ¿no? Yo sí soy mucho más optimista, muy alineado con lo que dice Lalo. Sí creo en los cambios desde las pequeñas comunidades, ¿no? Gastón se junta con un sector multidisciplinario y empieza de alguna manera creando una asociación sin fines de lucro, una visión, sumando a distintos especialistas de distintos rubros. Claro, viene el apoyo del Estado y tal, pero digamos que los invito a ver el plan estratégico de cómo salimos hacia el mundo como un dominó, que cada ficha es un poquito más grande y se empuja primero entre 2, después entre 3 y así hasta que seamos 100. ¿No? Para muestra un botón y hay un video del fundador de Airbnb que dice que hizo Airbnb de millones de suscriptores con una comunidad de 100 personas, ¿no? Que es lo que particularmente me está funcionando mucho en el sector de inversión, muchísimo, ¿no? O sea, meta exponencial de 3x lograda precisamente por fijarme en una comunidad con un propósito en común muy, muy sólido, ¿no? Y de hecho, lo que estoy haciendo también con Core Capital es sumar fuerzas con el sector inmobiliario, ¿no? Lo que decía Lalo es importantísimo. Tú ves La Mar o ves Chorrillos y lejos de ser un distrito, Surquillo, antes era hasta peligroso, o Barranco, ¿no? Sí. Y se transforma por la suma de fuerzas, no solamente ya en un lugar seguro, sino hasta turístico, ¿no? El caso de la gastronomía, a mí yo soy fan, así me quito el sombrero totalmente, así como de la industria de la música colombiana. Entonces es importante sumar entre sectores. Si vamos a ver problemas, vamos a encontrar muchos problemas. Yo he puesto más por ver el vaso medio lleno, ver oportunidades y empezar de pocos, no importa. Y ahí sí me gustaría detenerme porque, claro, uno ve los sueños como lejanos, ¿no? Pero en el 2012 fui productor de Got Talent. Ahí conocí a Daniela con 15 años en el colegio. Su mamá me la dejaba. Hoy día Daniela es una artista muy, muy power, ¿no? Lo mismo pasó con Amy Gutiérrez, con Cielo Torres. Mayra Goñi ganó Operación Triunfo, que fue una plataforma de oportunidades. En ese momento yo era productor musical, Diego Divos, el vocal coach. Pero eso es lo que hace falta, ¿no? Plataformas de contenido, y ojo, contenido. La música es el contenido como el agua que va en el vaso. O sea, la música es multiplataforma, no la limitemos a escuchar porque también se puede ver, tener una experiencia y demás, ¿no? O sea, ataquemos multiplataforma. Y hablando de casos de éxito, un poco lo que decía Lalo con Karol G, a mí me invitó Master Chris, que ahora es un productor top, muy reconocido acá en Perú, en el 2015, si no me equivoco, a los premios HIT, 2013, ¿no? Y lo que más me sorprendió fue una chica que llegó primerita que todas. Me invitaron con todos los tigres que estaban en el público en una tribuna como esta y ahí era el show, Carlos Vives, o sea, los top, ¿no? Cuando no eran tan power como ahora, pero sí muy importantes, ¿no? Y una chica llegó primerita que todas y se fue al final, que no era ni la más de mayor look, ni la más talentosa, que se llama Karol G. Entonces sí he visto a lo largo de mi carrera, donde me ha tocado estar muchas veces en pantalla y dentro de estas plataformas de exposición de talento, casos de éxito que tú dices, no creo que sea pues la artista proveedora del mundo número 1. Pucha, ya lo vimos, ¿no? Una chica de 15 años que su mamá le va al colegio, ya lo vi también, de alguna manera, ¿no? En menor escala, pero ahí estamos, o sea, todos estamos en esa misma ruta, que con disciplina, visión y sumando entre las partes, no importa si es de a poquitos, pero sí sueño y creo, estoy seguro, después de ver tantas cosas que confirman que con un plan estratégico y la suma de las partes, aunque sea poco a poco, podemos ir poniendo ese dominó cada vez más grande. Gracias. Los escucho a los 4 y me resalta una pregunta, además porque el mercado colombiano también es un mercado que conozco bastante de cerca. Pero está claro que el mercado colombiano consume Colombia.
Hay una premisa en Colombia que Colombia consume Colombia. Perú, ¿consume Perú? O sea, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si pensamos, o sea, dependiendo de qué cosa crees que es Perú, si estamos pensando Perú en rock pop, no. Pero si pensamos en Corazón Serrano, en Agua Marina, en Grupo 5, por supuesto que lo consume. Y lo consume de una manera brutal. ¿Cómo hacemos para insertar eso en un canal, en circuitos oficiales e internacionales? Y hay un consumo Y local aquí enorme. ya dialoga con lo que dice Lalo hace un momento, ¿no? En un momento donde la cumbia se transforma en un paradigma del nuevo pop. Claro, se consume muchísima música peruana, pero nosotros, los que vivimos en Lima, sufrimos de antropocentrismo. Entonces creemos que como en Lima tenemos doble 9, pues debería sonar Billy Idol en Trujillo o en Chiclayo. Pero, o sea, hay una cumbia, hay un sonido de la cumbia del norte, que es con vientos, hay un sonido de la cumbia del sur, que se comparte con la meseta del altiplano, que donde van los vientos en el norte, en el sur van teclados. Se consume muchísima cumbia. Te vas al Valle del Mantaro y se consume muchísimo folclore. Horas de horas, cajas de cerveza. O sea, no es que se tome, dame una chelita de 330 mililitros, dame hasta acá de cerveza. Y luego ponen al bebé ahí en una frazadita dentro de la caja. Pero se les acabó el negocio porque ahora van a poder entrar el consumidor con su propia chela. No, no creo que eso pase. Pero hay una experiencia regresando a Colombia que me encantaría comentar, y es que en Colombia hay muchos festivales, así como nosotros teníamos el Festival de Ancón hace muchísimo tiempo. En Colombia hay muchísimos festivales organizados por los gobiernos regionales de cada área, de cada región, donde ponen a la estrella, pero antes de eso ponen varios artistas en desarrollo. Entonces, la música en vivo, de alguna forma, es parte del presupuesto de gastos mensual de cada uno de estos gobiernos. La cultura es parte importante de la canasta de lo que tiene que gastar un gobierno regional. Y si no me equivoco, creo que el impacto en el PBI es muy fuerte en Colombia. Es enorme, o sea... 8%. Sí, la feria de Cali, por ejemplo. La feria de Cali la organiza el municipio de Cali. Y va gente de varias partes del mundo porque es un espectáculo alucinante y bailan en la calle. La feria de Barranquilla, lo mismo. O sea, ¿qué necesitamos para que eso suceda? Pues que una partecita de la plata, porque al final además terminan devolviendo el 30, el 40, el 50% del presupuesto porque no lo gastaron. Año tras año. Que se monten un festivalito, desde los gobiernos regionales, desde los gobiernos locales. Pero no necesariamente para que salga el alcalde ahí a tomarse la foto con todos los artistas, sino para que los artistas puedan expresarse y tener un mercado cautivo, digo yo, ¿no? Este antropocentrismo que tú hablas, Lalo, este antropocentrismo, fue la palabra que utilizaste, interesante. No sé si es un neologismo, ¿no? No, sí existe. El hombre como se centro. se refleja además Pero bueno. en instituciones oficiales. Justamente hace un ratito estábamos hablando con Julie, uno de los grandes problemas, por ejemplo, que tiene el ejecutante de no poder cobrar regalías de Spotify, ¿no? Como ejecutante. No poder, por cómo está concebida la distribución de los derechos conexos dentro de los propietarios de masters y ejecutantes. Y esa sociedad de gestión que no va más allá de Lima, porque más allá de Lima, les aseguro que, o sea, lo sabes perfectamente, las compañías multinacionales no existen, prácticamente no existen. Entonces, si ahora digamos que el consumo puede ser oficialmente 60-40, en el Gran Perú yo me atrevería a decir que es 20-80. 80 para el consumo de música peruana. Entonces, largamente. Entonces, esta distorsión que existe no se refleja, digamos, en canales oficiales y es preocupante. ¿Hablaríamos de una economía paralela? ¿Perdón? ¿Hablaríamos de un sistema económico paralela? Absolutamente, absolutamente. Y no data de ahorita, data desde años de la 200 época de la años. piratería de cassettes y todo. Claro, cuando vendíamos discos,
que era, el otro día hablábamos con Juan Alberto de eso, cuando vendíamos discos, nosotros no vendíamos los discos de Grupo 5 o de Armonía 10, porque eran los piratas quienes vendían esos discos. Nosotros vendíamos los discos de Nirvana, de No Doubt, a $17, $18. Entonces, para los que vendíamos discos era más importante el rock y el pop rock que la música masiva, porque la música masiva era surtida por los medios informales. Estaba en una economía paralela, como tú dices. Y eso me suelta una pregunta también. Es decir, estaban dirigidos a un mercado básicamente limeño, No, sí, centro-limeño. teníamos clientes en Trujillo, teníamos clientes en Arequipa, pero con estos mismos productos, con No Doubt, con Garbage, o sea, productos dirigidos. O sea, Whitney Houston para nosotros era muy importante porque sonaba en Telestéreo, que se dirigía a un segmento adulto de gente que tenía poder adquisitivo y que se podía comprar un disco de $17. Le llamaban adulto contemporáneo. Adcom, sí señor. Claro, el criterio es más que todo, más un criterio económico más que todo, ¿no? Pero al mismo tiempo, en Colombia el vallenato era lo que más vendía. Y en México el regional mexicano era lo que más vendía. Porque se combatía por un lado la piratería, pero la oferta de producto oficial estaba a un precio asequible. Sin embargo, y eso si me permite, muy cortito, principios de los años 80, cuando yo trabajaba en el Virrey, la tradición de la venta de música vernacular era enorme. Nosotros teníamos un estudio de grabación y teníamos un AIR, un director de AIR, que producía discos de folclore, ¿no? Gilguero Huascarán, Pastor Targuacín, etc. ¿Cuál era el negocio? Nosotros no lo firmábamos como artistas. Nosotros le firmábamos el disco para que graben y nuestros clientes, ¿quiénes eran? Ellos mismos. Ellos mismos nos compraban los discos para llevarse los discos y venderlos en todos sus shows y todas sus presentaciones. Hasta que se le ocurrió a un general que estuvo en el gobierno que todos teníamos que venderlos con libreta tributaria. Y a partir de ahí comenzó a decaer la venta. Lo que a fines de los 70 fue el estudio de grabación se ocupaba en un 70% o 80% para grabar folclore, bajó en los principios de los 80 a un 20% porque no podías pedirle libreta tributaria a estas bandas de folclore porque no tenían y no querían hacerlo. Y si yo quería venderles, les tenía que pedir el equivalente al RUC. ¿No? Dame tu RUC. No, no tengo. Entonces no puedo venderte. La propia, mira la ironía, la propia formalidad o esta intención de formalidad rompió un mercado que era muy fructífero en su momento. Entonces son estas ironías que existen. No, y luego llega el sucedáneo, o sea, luego llega el reemplazo que es el pirata y nunca vas a poder competir. Claro, y simplemente se reemplazó ese mercado por el pirata. Hubo un año cuando se estaba trabajando para tratar de analizar la cantidad de discos piratas que llegaban y no pagaban arancel. Los discos piratas entraban los CDRs entraban a Perú con arancel cero. Y entonces, en ese año entraron 64 millones de unidades de CDRs en blanco, perfectamente declaradas por aduanas. Se presumió que muchos de ellos podrían ser utilizados en la piratería y para el siguiente año se le puso un arancel de 0.10. Entraron 250.000 CDRs. Pero obviamente los otros 63 millones entraron por contrabando por todos lados, porque se seguía vendiendo. Hasta se hablaba de un barco ruso que navegaba en aguas internacionales y se acercaba, y eran discos piratas pero plateados. Ya no los discos dorados o verdes de los quemados, sino eran discos inyectados, un barco que navegaba en aguas internacionales ruso. Marca Singulus, la marca Una locura. Singulus. Bueno, había también páginas rusas que permitían colgar música pirata y de ahí las descargabas. Claro, ¿no? el peer-to-peer. Y las comprábamos en Wilson. Digo comprábamos, pero bueno. Claro, no, y ahí la industria Otro parche. tuvo Lo siento, hay que reconocer. 5 años de tratar de tapar en un río con la mano, ¿no? No compren piratería, o sea, ofrécele alguna alternativa. Ahí arrancó el downloading, el streaming, y ahora la música recauda a nivel mundial lo que más ha recaudado en su historia de la vida. Mucho más que en la mejor época del CD. Ahí te corrijo.
En ¿Quién la términos recauda? monetarios absolutos, sí. Pero el dólar de hoy no compra lo mismo que el dólar de antes por el tema de la inflación, ¿no? O sea, para poder, digamos, Pero- ahora el mercado pero es mundial... curva ascendente, Sí, está o sea, ascendente. o El sea- mercado mundial es 32.000 millones de dólares, si no me equivoco, para poder ascender a lo que fue en el año 2000, que fue el pico. Si tú aplicas el factor de inflación, ahí estaríamos hablando de por lo menos 42.000 millones de dólares, que creo que vamos a llegar en un par de años. Fácil. Y una última cosa y muy breve. ¿Qué nos toca hacer hacia adelante? Yo sé que son muchas cosas, pero algo por un lado tendríamos que comenzar. Lo está diciendo Juan Manuel, Lalo también. Creo que cada uno tiene que aportar desde su trinchera, ¿no? Aportar desde su trinchera, abogar. Ayer en el conversatorio que tuve, una de las conclusiones que sacamos era que la necesidad imperiosa de ver todo este desarrollo de una manera holística, de una manera integral, que no solamente esté involucrado cultura, sino cultura, educación, economía, gobierno, todo, gobierno central, absolutamente todo. Conversando ahora con Yuli también, me parece que seguir con ese ímpetu, eso por el lado, digamos, institucional, por el lado personal, en el lado de los artistas, el único mensaje que yo podría dar es la necesidad imperiosa de formalizarse, de profesionalizarse, mejor dicho, más que formalizarse, profesionalizarse y aprender el negocio. Esto hoy por hoy es un negocio que tiene muchas aristas de ingreso, porque hacer música, es lo que siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Quieren hacer música, perfecto, párense en un escenario y toquen. Pero quieren vivir de su música, aprendan el negocio. Eso es algo totalmente diferente. Entonces, creo que seguir cada uno en lo suyo, seguir bregando por lo mismo, no tirar la toalla. Desde mi punto de vista, concuerdo también con lo que dice Juan Alberto, y más o menos yendo en la misma línea. Yo creo que a pesar de que a veces, como decíamos antes, nuestra naturaleza en nuestro ADN está implantado algo extraño, que es que a veces tenemos la inclinación muy fuerte de cada uno tirar agua para su molino, ¿no? Y es muy fuerte eso. Bueno, los que, gracias a Dios, hemos desarrollado la suficiente fortaleza mental como para superar eso, pues seguir haciendo fuerza, buscar más la unión de todos los creadores de contenido, de todas las sociedades de gestión colectiva, como este esfuerzo tan maravilloso que está haciendo SONIEM en vinculación con el Ministerio de Cultura, y comenzar a ver la forma. Yo sé que es muy difícil, pero ver la forma de comenzar a generar y a establecer e implantar políticas de gestión cultural en nuestro país, de gestión y de promoción cultural, que eso es lo que nos ha faltado siempre. Bueno, teniendo en cuenta que la inestabilidad política que vivimos desde hace unos años, pues tampoco ayuda, pero igual ver la manera de por ejemplo, la economía, o la macroeconomía, ¿no? A pesar de todos los revuelos y cambios y idas y venidas que tiene la política, gracias a Dios, de alguna manera, lo que es el manejo macroeconómico del país se ha mantenido. Pues tratar de encontrar un paralelo en ese sentido y hacer fuerza para de verdad levantar una infraestructura que nos permita realmente exportar producto de calidad, porque talento lo tenemos, lo que falta es el resto, lo que falta es todo el armazón, digamos, y eso es parte de eso, es muy importante, es buscar la profesionalización del artista. Al artista, en ese sentido, pues yo quisiera decirle que comiencen a entender dos cosas. Por la vinculación que tengo con jóvenes músicos y artistas que están comenzando a salir o quieren salir a través de la escuela o lo que fuere, viven la gran ilusión esta de ya, grabé mi disco en mi home studio y no sé, pagué $60 a TuneCore y ya está en las plataformas. ¿Y quién te conoce? Antes
El enemigo del artista era la piratería. Eso ya no existe. Hoy el enemigo del artista es el anonimato. Y eso es algo que hay que mentalizarse, eso es algo que tienes que capacitarte para saber cómo remontar, para saber cómo vencer. Tu disco en Spotify no es suficiente, eso es equivalente a nada. ¿Saben cuántos productos se suben a Spotify y todas las otras plataformas semanalmente? Ya pues, ¿no? Eso, y número uno. Y número dos, entender, como decían hace un ratito, que si bien es cierto antes, en la época en la que nosotros nacimos profesionalmente hablando, el eje de todo, el corazón de todo, era el disco. Eso ya no existe. El disco pasó a ser parte de la periferia. Sigue siendo necesario, pero ya desde otro nivel de importancia. Hoy el corazón de lo que el artista tiene que vender, promocionar, comercializar es su marca. Eso también es algo muy importante que tienen que entender. Juan Manuel. A ver. Sin duda el Perú es un país particular, ¿no? De 10 presidentes, ¿no? Casi que los coleccionamos y unos contextos, unos factores externos alucinantes. Sin embargo, el país tiene unos índices macroeconómicos alucinantes, ¿no? O sea, los peruanos salimos adelante más allá del contexto, ¿no? Lo que me llevó a crear Artistas Arriba Perú, que es una visión, una especie de plan estratégico, que es este dominó que les contaba, es que los peruanos, y un poco con lo que decía Juan Alberto de cuál es el problema que tiene que ver con la educación, tenemos una autoestima que no es sostenible en el tiempo, ¿no? Juega Perú, nos abrazamos todos en un mismo estadio, gritamos arriba Perú, pero termina el partido y no le cedemos el asiento en la combi a la señora, o cerramos el carro, tocamos claxon. Ojo, tocas el claxon cuando está en naranja para que acelere de adelante, pero a la vez es el mismo que toca en verde para que se apure. Es bien raro, ¿no? Entonces, punto uno es sí, salir, sumar entre todos y llegar a la calle, porque el problema de que somos diversos culturalmente es que uno no toma eso como suyo. Entonces, sí es importante políticas como las que impulsa SONIEM de llevar cultura a la calle, que eso ha funcionado muchísimo en Colombia, porque abrazan lo que tú estás trayendo. Si no, son esfuerzos individuales que no son parte de un todo, ¿no? Yo cuando fundo Artistas Arriba Perú es eso, ¿no? O sea, es una visión estratégica que apuesta por la música como vehículo de identidad de la empresa privada, ¿no? Cojo nuevamente el caso de la gastronomía. O sea, la música siento que está brotando, así como la gastronomía, que es una expresión cultural, igual, y estamos en esa ola que recién está saliendo, y te aseguro y te lo compruebo desde la empresa privada, que las propuestas de los artistas son muy atractivas cuando los artistas escuchan lo que la empresa privada quiere. Hay que ver de qué manera nuestra propuesta es flexible para escuchar lo que el otro quiere, así como las alianzas, ¿no? O sea, si yo voy a sumar con Manuel, él quiere algo, yo tengo que escuchar y tengo que dárselo, porque si no, no hay un win-win, ¿no? Entonces, una cosa muy importante es sumar entre nosotros, ¿no? De hecho, y ahí aprovecho la palabra armonía, ¿no? La palabra armonía es la suma de las partes de una manera armoniosa, valga la redundancia, ¿no? Entonces invito a sumar entre varios, a hacer alianzas entre sectores distintos, no vernos como competencia, sino como competencia, sumando todos, entendiendo que todos tenemos la misma camiseta y estamos apuntando hacia ese mismo lugar, ¿no? Estamos en una era donde las marcas, lo más importante es el propósito detrás, ¿no? La identidad como factor y el storytelling. La empresa privada necesita argumentos de storytelling para vender sin vender. Estamos en una era de marcas donde si tú vendes, y de hecho vengo de la industria de la tele también, antes te vendían un producto diciendo los factores racionales del producto, ¿no? Compra esta gaseosa que viene heladita, 330 mililitros y 2 por 1. Hoy día no, hoy día tú puedes ver una persona que corre, llega, ¿no? Come su ceviche y ya te vendió mucho más, ¿no? Entonces ese factor emocional que es en el funnel de la estrategia, hablando de conversión, lo más grande, lo más importante, la música es un vehículo potentísimo,
porque no solamente se ve, sino se escucha, transmite, emociona. Tú puedes ver El Exorcista con Jálame la pitita y no te va a dar miedo. Me dejo entender, el poder que la música tiene para comunicar y vender es potentísimo. Gracias. Tu cierre, Eduardo. Yo quería, ya creo que nos estamos medio pasando a la hora, así que trataré de ser súper breve. Condición necesaria y condición suficiente. El talento es una condición necesaria, pero no es suficiente. Manuel les ha dicho, y por favor grábenselo, entonces no es solamente el talento, sino que la canción en producción y en calidad de sonido tiene que estar al nivel del resto, porque si la canción suena menos que la que sonó antes, Spotify no te va a poner en una buena playlist, porque le vas a ahuyentar al oyente. Entonces la condición necesaria es talento y muy buena producción en la grabación. ¿Y por qué digo que no es suficiente? Porque le tienen que agregar muchísimo trabajo para volverse visibles. Lanzar una canción en este momento es como tener un granito de arena en una playa. ¿Dónde la encuentras? Hay millones de granitos de arena. Tienes que volver visible tu granito de arena. Si tienen un presupuesto limitado, no graben un álbum, graben una canción y utilicen el resto del dinero para promover esa canción. Cuando pase esa campaña, graben otra canción y utilicen el resto del dinero para promover esa canción. He visto muchos casos de gente que se gasta toda su plata en producir un álbum de 14, 16 canciones y luego no tiene dinero para promover ninguna de las 14 o 16 canciones. Y se frustran y dicen, el mercado no me quiere. El mercado no te conoce, no te vio. Eres un granito de arena, tienes que volverte visible. Asociatividad. El ejemplo de lo que hicieron en Medellín, esto de los clústeres, la Avenida La Mar. Yo creo que por ahí van las cosas. Y un último comentario, porque estoy a punto de pecar de mezquino. La Municipalidad de Lima nos contrató un concierto y lo hizo gratuito en la Plaza de Armas con Daniela y lo transmitimos por TV Perú y fue maravilloso y la gente estuvo feliz. Y creo que ojalá ese tipo de cosas se repitan con otros artistas también. Bien. Bien. Quiero agradecer a Juan Alberto Mata, a Eduardo Ponce, a Manuel Guerrero Leca y a Juan Manuel Venegas por este espacio de conversación, de diálogo, también de discrepancia, de intercambio de ideas, porque al final eso es lo que suma, la posibilidad de escucharnos, de entendernos, de no hacer de la multiplicidad de identidades en juego en nuestra cultura un ámbito para no reconocernos, sino todo lo contrario, un ámbito de enriquecernos con el otro, de mirarnos a la cara, de saber además que estamos creando un producto que puede ser sostenible, pero por nuestro egoísmo, del calibre que sea y del color político que sea, simplemente no dejamos que ocurra. Creo que al final el peruano termina siendo competencia del peruano, y eso tiene, creo yo, desde Huáscar y Atahualpa, si quieren. Creo yo que la historia viene desde mucho más atrás, creo que nuestras diferencias son históricas, no sé hasta qué punto irreconciliables, no sé hasta qué punto, si algún día cambiará, no lo sé. Quisiera tener su optimismo, pero el valor académico me lo impide. Sin embargo, lo que no me impide es agradecerles por estar aquí y por compartir este espacio de diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecerles a esos 4 maestros, es un lujo tenerlos realmente aquí en el escenario. Gracias Juan Alberto, gracias Manuel, gracias César Vega por moderar este panel, a Juan Manuel también y a Lalo. Vamos a hacer una foto oficial, ¿les parece? Vamos a ponernos...